Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy estudiaremos dos ejemplos de implementación del algoritmo de Frank-Wolf para resolver problemas diagonales de equilibrio. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 5.4, Equilibrio de tráfico con funciones de costo diagonales. Ejemplo de solución. Comencemos por recordar la estructura general del algoritmo de Frank-Wolf. En primer lugar, tenemos una etapa de inicialización, donde comenzamos el algoritmo asignando valores iniciales a nuestras variables de flujo y a distintos elementos de nuestro problema. En esta fase de inicialización, lo que hacemos es lo siguiente. Como necesitamos comenzar desde una solución factible cualquiera, vamos a tratar de encontrar una solución que sea fácil de encontrar y al mismo tiempo razonable como punto de partida. Y esta solución inicial la obtendremos a partir de una asignación sin congestión, suponiendo que los costos de los arcos de la red corresponden a los costos de flujo libre, es decir, los costos cuando no llevan ningún flujo sobre ellos. Esto es lo que está indicado en este punto de acá, ¿cierto? Es tomar los costos, evaluarlos con flujo igual 0, asignamos entonces sin congestión para estos costos y eso nos da una primera asignación que llamaremos x1. ¿Sí? En esta clase a veces llamaremos a los flujos en los arcos X y a veces los llamaremos F. ¿Sí? Y en general en el curso podemos ocupar cualquiera de estas dos letras para referirnos a los flujos en arco. Con los nuevos flujos nosotros podemos actualizar los costos y con eso obtenemos el vector de costos C1, que son los costos evaluados para los flujos actuales. Acá estamos mostrando el costo evaluado en el vector de flujo, pero como sabemos que es diagonal, nosotros además podríamos decir que el costo de cada arco es función del flujo en cada arco. Podríamos decirlo de cualquiera de las dos maneras. Y después, por supuesto, que decimos que n es 1, simplemente estamos diciendo que de aquí en adelante estamos trabajando en la iteración número 1 y de ahí vamos a ir subiendo de iteración a iteración hasta lograr cierta convergencia. Con esto entramos a la parte iterativa del algoritmo, que comienza con nuestra fase de aproximación lineal. Y por lo que nosotros vimos en la clase anterior, ya sabemos que la aproximación lineal del algoritmo de Frank-Wolf, para este caso de un problema de equilibrio, se convierte en un problema de asignación sin congestión, que se resuelve con rutas mínimas. Entonces, primero resolvemos una asignación sin congestión para los niveles de costos actuales, lo que nos entrega este vector Y, que es una esquina del dominio hacia donde nos queremos mover. La dirección de descenso, de hecho, queda definido como la diferencia entre este lugar hacia el que nos queremos mover, que es Y, y el vector X, donde estamos comenzando la iteración. Y la diferencia entre estos dos valores, para los que recuerdan cómo funcionan los vectores, nos entrega todo este recorrido entre el valor actual x sub n y este valor que nosotros recién determinamos y. ¿Sí? Entonces esta diferencia representa todo este vector que es el recorrido entre estos dos puntos. Y ese vector se llama d. El test de parada consiste en calcular una cota inferior y una cota superior y determinar si es que el gap, si es que el intervalo que definen estos dos valores es suficientemente apretado como para poder estar tranquilos de que estamos suficientemente cerca del óptimo. Si se cumple con el criterio de convergencia, en este momento podemos parar. Con respecto al test de parada, es bueno hacer siempre hincapié en el hecho de que este test de parada nosotros lo podemos poner acá inmediatamente después de la aproximación lineal, pero también lo podríamos poner después de la actualización de flujos. Y la verdad es que el efecto en el algoritmo es menor, pero sí, como vamos a discutir de nuevo más adelante, puede generar distintas formas de construir estas cotas, porque podemos construir las cotas ocupando información más o menos actualizada de nuestras iteraciones. Vamos a ver a qué me refiero exactamente un poco más adelante. Después pasamos a esta fase con un nombre difícil de pronunciar, la minimización unidimensional. La minimización unidimensional. Minimización unidimensional. Que consiste en definir el paso óptimo para el descenso, es decir, definir cuál es el tamaño de lambda que nos lleva a el menor punto posible de la función objetivo dentro de esta línea definida por la dirección de descenso. Nos estamos moviendo entre el valor de xn y el valor de yn y estamos viendo cuándo nos conviene movernos entre estos dos valores.
Y finalmente podemos actualizar los flujos, determinamos el lambda, con el lambda podemos determinar el valor de xn más 1, acá está escrito como vectores completos. Después podemos actualizar los costos, después subimos en 1 el contador y volvemos al paso 2 y seguimos iterando hasta satisfacer cierto criterio de parada. Entonces, con esto relativamente claro, pasemos al primero de los dos ejemplos que vamos a ver hoy día. El primer ejemplo está planteado sobre una red pequeña como la que tenemos acá, con estas 5 funciones de costo que son lineales y de hecho por conveniencia con un puro parámetro, ni siquiera 2, porque todas tienen en el fondo un 1 escondido delante de la f. Tenemos demanda entre 3 pares origen-destino de esta red y vamos a aplicar entonces Frank-Wolf para resolver este problema. Ustedes quedan invitados de todas formas a tratar de resolverlo en forma exacta sin usar Frank-Wolf. Este problema no es tan grande como para que no pueda ser resuelto simplemente ocupando las técnicas que ya hemos visto antes, que en el fondo son enumerar las rutas y empezar a cargarlas una por una hasta convergir al equilibrio. Entonces, la primera etapa de Frank-Wolf, a lo que a veces yo llamo la iteración 0, consiste en obtener una asignación a flujos mínimos, perdón, o una asignación a costos mínimos, suponiendo que los costos de la red son los costos de cuando está descargada. Volvamos una diapositiva atrás para mostrar esto. Fíjense que antes teníamos que todas las funciones eran 8 más algo, 6 más algo, 2 más algo. Bueno, nos quedamos con las puras constantes acá, que es lo mismo que evaluar estas funciones en 0. Y sobre esta red, nosotros ahora tenemos que encontrar cómo asignar estos viajes de acá a costo mínimo. Por ejemplo, los 10 que se van de A hasta D tienen por arriba un camino que cuesta 14, por acá un camino que cuesta 16 y por acá un camino que cuesta 11. Por lo tanto, estos 10 los vamos a mandar por abajo. A estos 5 que van desde A a C, claramente los queremos mandar por acá mismo. Y a estos 10 que van de C a D, los vamos a mandar directo por acá por 6. Entonces estamos mandando 10 por acá, 5 por acá y 10 por acá. Y eso es lo que nos da al final que el arco FAC queda cargado con 15 unidades y el arco CD queda cargado con 20 unidades. ¿Cierto? Entonces estamos mandando todo el flujo por este lado de acá de la red. Con eso entonces tenemos nuestra primera asignación y ahora podemos hacer la primera iteración propiamente tal. Esta iteración 0 en el fondo equivale a suponer que el vector 0 de flujo es un puro 0, 0, 0, 0, 0 y con él calculamos los costos, con él asignamos sin congestión y recién ahí tenemos el flujo inicial que viene a ser este. Ya. Entonces tenemos ese flujo inicial. ¿Qué es lo que toca ahora? Tenemos que tomar las funciones de costo y evaluarlas en estos valores que tenemos acá. Hacemos eso y llegamos a los siguientes valores. Noten que estos de 3 de acá no cambiaron porque siguen estando evaluados en 0. Pero estos de acá se congestionan. Y ahora tenemos que buscar cuál es la nueva asignación considerando estos costos que hay acá. ¿Cuáles son las nuevas rutas mínimas? Resolvemos eso y nos damos cuenta de que la ruta óptima para ir de A a D va a ser por acá arriba. La ruta óptima para ir de A a C va a ser por esta vuelta de acá. Y la ruta óptima para C a D va a ser todavía esta de acá. De hecho, si se fijan, de C a D no hay ni siquiera una opción. Pero eso no afecta que el algoritmo se pueda ocupar de todas maneras. Entonces, asignamos 10 por acá, 5 por acá y 10 por acá. Y eso nos da un vector de flujos en arco, que es el siguiente. Estos flujos en arco ahora se llaman Y. ¿Por qué? Porque esto de acá es la dirección hacia donde nos queremos mover, ¿sí? De hecho, la dirección propiamente tal, el vector D, se define como la diferencia entre Y y X. Pero esto de acá entonces nos da el indicio, por lo menos, de hacia dónde o de cómo vamos a calcular la dirección de descenso. Ese es el vector Y, que es resultado de esta asignación sin congestión. En el único momento donde la asignación sin congestión no nos da Y, sino que nos da directamente el vector F, es en la iteración 0 que les describí recién. ¿Ya? Pero ahora estamos en la iteración 1 y la aproximación lineal, es decir, el problema de rutas mínimas, nos entrega los flujos en arco del vector Y que vamos a ocupar para conocer la dirección de descenso. De hecho, que el chequeo de las cotas de la convergencia se podía hacer o se debía hacer inmediatamente después de la aproximación lineal, vamos a hacer el resto de los cálculos y vamos a dejar para un poco más adelante ese chequeo.
La verdad es que es irrelevante en qué orden lo hacemos. Entonces pasemos directamente a la minimización unidimensional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? En primer lugar, vamos a calcular el valor del vector d, pero eso es trivial, es simplemente y menos f, que los habíamos calculado en las diapositivas anteriores y nos da simplemente acá un nuevo vector. Ahora, nosotros sabemos que el valor de x en la próxima iteración, el valor de x2, va a ser el valor de x1 más lambda por esta dirección de descenso. Una cosa así. Y eso nuevamente lo podemos calcular simplemente reemplazando los valores. Nos da entonces que f2 va a ser esto de acá, que es una función de lambda. Y ahora, lo que toca en la minimización unidimensional es evaluar la función objetivo z en este vector de acá, en función de lambda, y después optimizar el valor de lambda. Pero yo les mostré, también en la clase anterior, de que esta minimización, en general, va a llevarnos a una fórmula, que es la que está acá, ¿sí? Nosotros, en vez de plantear la función objetivo, reemplazando este f2, derivar, igual a 0, bla, 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 nosotros podemos directamente resolver esta ecuación que está acá. Es equivalente. Y la demostración yo se las di oportunamente, pero si no la recuerdan, no es un mal ejercicio tratar de sacarla ustedes por su cuenta. Entonces, esta ecuación que está acá, la expresamos con los valores de la instancia que estamos resolviendo. Entonces, en primer lugar, tenemos que en este caso n más 1 es 2 y n corresponde a 1, acá está expresada en forma general. dn es esto de acá y f de n más 1 es este vector de acá. Pero lo que nosotros queremos hacer es evaluar los costos en estos valores de acá. Entonces nosotros vamos a llamar a las funciones que habíamos expresado antes y vamos a reemplazar estos valores adentro de ella. Por ejemplo, si la primera creo que era 8 más f1, ahora debería quedar en la primera 8 más 15 lambda 1. Estamos simplemente reemplazando este valor donde estaba el f1. En la segunda reemplazamos f2 por este valor de acá y nos da esto que está acá y así. Y eso, producto punto, estos numeritos de acá, tenemos que igualarlo a 0. Esto de acá es sencillo de calcular. No lo voy a mostrar en extensión, pero si ustedes hacen este producto punto, les va a dar una expresión que va a ser un polinomio de grado 1, que tiene que ser igual a 0, de donde ustedes pueden despejar el lambda. Y despejando el lambda de ahí, a ustedes les va a dar este valor de acá. Si lambda no les diera entre 0 y 1, entonces ustedes tienen que primero revisar un poco si es que hicieron bien los cálculos, porque puede ser señal de que algo ande mal. Pero si nosotros nos vamos a ciegas pensando en que lo que estamos haciendo es buscar cuál es el mejor punto entre x e y, cada uno de estos puntos está definido por un valor entre 0 y 1 de lambda. 0 es quedarnos parados en x, 1 es llegar hasta y, y los valores entre medios son todos los valores entre medios. Entonces, si nos da un valor negativo, podemos decir que lambda debería valer 0. Pero no nos debería dar negativo, porque nosotros sabemos que estamos mirando una dirección de descenso. Si nos da ir negativo, significa que nos está diciendo devuélvete para atrás. En una función que además sabemos que es convexa, por lo tanto sabemos que por mucho que vayamos para atrás no se va a volver a pegar una bajada. Así que negativo es señal de que hay un problema. Por otra parte, si nos diera mayor que 1, bueno, ahí simplemente nos quedamos con 1, porque sabemos que si nos pasamos más allá de 1, estamos saliendo del dominio. Y quizás podría pasar de que más allá en el dominio la función trate de seguir bajando y entonces estamos limitados a movernos a lo más hasta donde topábamos, que era el valor donde estaba el y, y ahí podemos tomar lambda igual 1. O sea, si nos da mayor que 1, nos quedamos con 1. Si nos da negativo, algún problema hay. Bien. Entonces tenemos lambda. Con lambda ya podemos calcular el valor de f en la nueva iteración. Es trivial. f2 entonces es esto de acá que era f1, por esto de acá que es lambda, por esto de acá, más esto de acá que es lambda, por esto de acá que es la dirección de descenso. Y eso nos da los valores de los nuevos flujos. Y ahora simplemente iteramos. Por supuesto que antes de iterar tenemos que verificar el criterio de parada. Y acá la verdad es que está dibujado como simplistamente, como que fuera a llegar y calcular estos dos numeritos de acá. Pero esto es un cálculo que requiere cierto trabajo y que lo vamos a ver en más detalle en el ejemplo que viene a continuación, ¿sí? Pero nosotros calculamos estas cosas y eso nos da el valor del gap y que nosotros tenemos que determinar de acuerdo a nuestro criterio de parada si es que es suficiente o no. Pero un gap de 72% es súper grande, súper grande. Llegamos a la fase 2. Los valores que hay acá son los costos de los arcos evaluados en sus flujos actuales. Hacemos la asignación
que nos da una cosa por el estilo. De A a D, la ruta mínima está por acá arriba. De A a C, nuevamente es este arco directo, igual que en la iteración 0 en su momento. Y esta ruta de acá no tiene alternativa, así que se va por acá. Con eso podemos calcular el vector I, que nos da esto de acá. Simplemente asignar estos flujos en ruta a sus rutas mínimas y después ver cuánto pasaba por cada arco. Con esto seguimos repitiendo nuestro procedimiento. Para la minimización unidimensional, lo primero que hacíamos era escribir el vector D. Después con el vector D podemos calcular el valor de F3, el valor de los flujos en arco de la iteración que sigue, como función del lambda de esta iteración. Después ocupamos la fórmula que yo les di recién. Acá está aplicada directamente, ¿sí? Que es la función de costos evaluados en F3, punto el vector de dirección de descenso. Eso lo igualamos a 0 y eso nos da un valor para lambda 2, que en este caso va a ser 0,84. Y con el lambda 2 podemos calcular los nuevos flujos, y con los nuevos flujos y todas estas cosas también ya podemos calcular el valor de las cotas para evaluar el criterio de parada, que nos da 11,3. Nosotros podríamos seguir haciendo esto indefinidamente y el valor del gap iteración tiene que ir decreciendo. En primer lugar, porque ya discutimos que la cota superior, que es el valor de la solución actual en el fondo, siempre va a ir bajando, porque estamos minimizando y porque estamos haciendo un método de descenso que siempre va bajando. Por lo tanto, el valor de z de acá, este de acá, siempre va bajando. Y este valor de acá, incluso si no fuera siempre creciendo, nosotros siempre vamos a estar tomando el mejor que hemos visto. Por lo tanto, el gap tampoco puede empeorar en ese sentido. Esto de acá es una tabla resumen de cómo proseguiría el algoritmo si nosotros siguiéramos ejecutándolo. Y podemos ver que acá en la cuarta iteración ya tendríamos un gap bastante decente. Menos de 1% se considera como un buen gap, a pesar de que no hay una regla universal para esto. Y si nosotros siguiéramos, llegaríamos a esta solución de equilibrio que está acá. Quizás no en forma exacta, quizás siempre convergiendo hacia ella, pero ustedes pueden calcular, si quieren con lápiz y papel, con los otros métodos que conocemos, esta solución de equilibrio, o por último, pueden verificarla trivialmente, porque de hecho acá tienen toda la información que necesitan. Acá tienen los costos de las rutas para hacer esta verificación. Así que quedan invitados ustedes a hacerlo por su cuenta. Veamos ahora un segundo ejemplo, que es bastante más ambicioso. En este ejemplo tenemos funciones que no son lineales, tenemos funciones cuadráticas, y tenemos 4 pares de orígenes-destino donde vamos a asignar flujo. Tenemos nuevamente este par CD que ya sabemos que no tiene flexibilidad y que acá no lo vamos a hacer de esa manera, pero si ustedes tienen un par que no tiene flexibilidad, ustedes lo pueden, comillas, preasignar, si quieren. ¿Cierto? Ustedes pueden decir, ya, pues estos 50 los metemos acá, actualizamos la función de costos, en el fondo le suma una constante a la función de costos y después todo de acá lo dejan en cero y se concentran en lo demás. Ustedes pueden hacer eso, sobre todo si están resolviendo el problema a mano y quieren llegar como más rápidamente a la solución y simplificar el problema original. No lo vamos a hacer acá porque vamos a aplicar directamente el algoritmo. Para poder aplicar el algoritmo, vamos a implementarlo en una planilla de Excel. Por lo tanto, necesito explicarles algunos de los cálculos que vamos a hacer antes de pasar a la planilla. El primer detalle que nos interesa ver es notar de que si yo les doy la forma de las funciones explicadas paramétricamente y ustedes tienen los datos de la iteración actual, ustedes podrían resolver este problema de minimizar lambda en función de los parámetros del problema, de forma de, llegado el momento, en la planilla de Excel simplemente meter una fórmula y no decirle a Excel minimiza esta cosa que está acá, porque eso sería un paso un poco latero, ¿sí? Mejor encontrar una fórmula para ese lambda óptimo, y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ver cuál es el lambda óptimo, cuál es la fórmula del lambda óptimo, dado el flujo inicial de la iteración, la dirección de descenso y estas funciones de costo donde vamos a llamar alfa y beta a los parámetros de la parte fija y de la parte variable. Noten que esto es una función cuadrática, no es la función lineal. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se obtiene esta fórmula? La verdad es que es bastante fácil, a pesar de que los cálculos se ponen feos por culpa de este cuadrado. Pero lo primero que hacemos como punto de partida es plantear esta ecuación de acá, que es la que nos permite encontrar lambda óptima. Que el producto punto de este vector de costos evaluados en los flujos de la iteración en la que vamos a llegar, que es una función de lambda,
y del vector de descenso tiene que ser 0. Entonces, expandimos esta expresión que está acá y nos da lo siguiente. Noten, en primer lugar, que lo que está acá dentro de este paréntesis es el valor de fn más 1. ¿Sí? Esto es en realidad de cada elemento, porque estamos expandiendo además la sumatoria que está acá en el producto punto. Pero esto es cada elemento del vector fn más 1, el f actual más lambda por la dirección actual. Entonces acá lo estamos metiendo en la función de costos, que era alfa más beta por el elemento al cuadrado. Entonces esto de acá es cada elemento de este vector de costos, evaluados en la próxima solución. Así queda, en función de lambda. Y eso punto D implica que acá va multiplicado por el elemento A del vector D. En esta parte de acá, por limpieza, nosotros podríamos haber quitado las n y en el fondo decir, claramente estamos trabajando con los datos de la iteración actual, pero acá estoy indicando con la A el elemento en la posición tal del vector y además estamos todavía enfatizando de que estamos mirando los valores de la iteración n, que los ocupábamos para ver el elemento en la iteración n más 1 como función de lambda. Pero bien, acá simplemente estamos reemplazando y derivando la expresión. Si se fijan esto de acá, nosotros podríamos ya despejar el lambda, y eso es lo que vamos a hacer. Solo que despejar lambda implica resolver este cuadrado que está acá, implica reordenar términos, implica un poquito de trabajo, pero no es nada que se escape a nuestras herramientas, de hecho, herramientas de cuarto medio. ¿Por qué? Porque esto de acá, al expandirlo, nos queda una expresión donde el lambda a veces nos aparece al cuadrado, el lambda a veces nos aparece elevado a 1, si quieren, y nos queda un término constante. Esto de acá, en el fondo, nosotros queremos calcular qué valores de lambda hacen que esta expresión valga 0, por lo tanto, esto de acá es una ecuación de segundo grado con términos A, B y C, y podemos aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado para calcular el valor de lambda. Acá nos va a dar un más menos, pero claramente, como esto de acá es negativo, fíjense que el término B es positivo, así que esto de acá va a ser negativo, y lambda tiene que estar entre 0 y 1, de acá solamente deberíamos mirar el valor positivo. Vamos a esperar a que los vecinos se queden callados. Y bien, seguimos. ¿Cómo calculamos las cotas? También vamos a obtener fórmulas para las cotas antes de entrar a la planilla. Primero, ¿cómo podemos calcular la cota superior en cada iteración? Nosotros sabemos que la cota superior es simplemente la función objetivo de Beckman evaluada en un vector de flujos actual. Entonces, si queremos evaluar la función z en el vector f de la iteración n, nosotros simplemente expresamos la función, que es esta de acá. Acá metimos el costo con los parámetros que definimos. Resolvemos esta integral y llegamos a lo siguiente. La función objetivo es simplemente la suma de estas cosas que están acá. Para evaluar la cota inferior, lo que hacemos también es aplicar la fórmula que tenemos. Esto de acá es simplemente la ecuación del plano tangente. Y ya queremos evaluar esta cosa que está acá. Lo primero que observamos es que esto de acá es la función objetivo evaluada en Fn, es decir, esto de acá es la cota superior, a la que le vamos a sumar un término que naturalmente nos tiene que dar negativo, porque si no está todo mal, ¿cierto? Entonces queremos evaluar este término de acá. Dn lo tenemos, lo que nos queda entonces es cómo evaluamos el gradiente de la función z en un punto en particular. Bueno, el gradiente es el vector de derivadas, así que necesitamos conocer las derivadas del vector z. ¿Pero cuáles son las derivadas de z, de la función z? Eso ya lo habíamos visto antes. Nosotros sabemos que si nosotros derivamos z con respecto al flujo de un arco, nos da el costo de ese arco. Y también nosotros sabemos lo mismo, pero a nivel de flujo en ruta. Si nosotros derivamos la función z con respecto al flujo de una ruta, nos va a dar el costo de esa ruta. Entonces tendremos que el valor de nuestra cota inferior es este valor de acá, que es la cota superior, que ya la habíamos calculado antes, más este producto punto, que ahora lo estoy expresando como una sumatoria, que es la sumatoria de los costos, que corresponden a la derivada de cada uno de estos elementos de acá, y el elemento correspondiente del vector de dirección. Entonces esto de acá, simplemente ahora podemos llegar y tomar nuestra función de costos, que era alfa más beta por f cuadrado, reemplazamos eso y nos queda esto. Esto de acá entonces sería la fórmula
para la cota inferior. Y con estas tres fórmulas que sacamos, la fórmula del paso óptimo de la cota superior y de la cota inferior, ya estamos en condiciones para implementar en Excel el algoritmo de Frank Wolf para esta instancia de acá. Así que vamos a Excel. Bien, entonces esta es nuestra planilla que ustedes también van a tener disponibles y que puede ser buena idea que ustedes la abran y vayan en paralelo mientras van viendo el video, vayan revisando los cálculos y pueden hacer sus propios experimentos para entenderla mejor. Bueno, lo primero que observamos en esta planilla es este sector de acá, que es una ilustración nada más de nuestra instancia con las demandas que nosotros dijimos que íbamos a ocupar. Estos valores de acá son parámetros que ustedes pueden también cambiar si quieren, para después hacer experimentos. Acá lo que tenemos es esta matriz que por este lado tiene los arcos y en este lugar de acá tiene las rutas, que en primer lugar entrega los costos fijos y costos variables de las funciones de costo, es decir, los parámetros alfas y betas de esta función que está acá. Y acá entregamos los coeficientes que relacionan a las rutas con los arcos. Por ejemplo, estamos indicando acá que la ruta 5, que es una ruta que va entre A y C, corresponde a los arcos AB y BC, o sea, es esta ruta que se da por acá. Y acá alguien podría, con justa razón, hacerme notar que estoy enumerando las rutas y se supone que Frank Wolf, la gracia que tiene, la principal ventaja que tiene es que no necesita enumerar rutas. Efectivamente, para esta implementación acá en esta planilla yo voy a enumerar las rutas, pero cuando haga uso de esta enumeración de rutas les voy a hacer notar por qué en realidad nosotros no necesitamos tener estas rutas enumeradas. Lo hago acá simplemente para que esta planilla se actualice automáticamente y no dependa de que en algún lugar yo tenga que invocar a una función de rutas mínimas que no tengo programada acá, ¿sí? Implicaría hacer una etapa programada para poder ahorrarse la enumeración de rutas. Pero claramente es más eficiente programar un algoritmo de rutas mínimas, que es trivial, que enumerar todas las rutas de una red. Entonces con eso ya estamos en condiciones de comenzar. Observamos que en esta tabla grande que está acá, hacia la derecha se indican las distintas etapas del algoritmo de Frank Wolf y hacia abajo se muestra cada una de las iteraciones. Noten además que esta iteración 0 es más cortita porque es una iteración que lo único que hace es obtener la solución factible inicial. ¿Y cómo lo hacemos? Cargamos una solución con puros ceros, evaluamos los costos de esa solución con puros ceros. Noten, por ejemplo, que este 13 de acá corresponde simplemente a la función de acá arriba evaluada en el valor 0 y eso nos da simplemente la constante 13. ¿Ya? Entonces estos son los costos evaluados en la solución actual y eso es válido para cualquier elemento más abajo también. Con estos valores, que son los costos de los arcos, podemos en forma súper sencilla calcular también los costos de las rutas. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, miremos este de acá, va a ser un producto punto entre el vector de coeficientes que relacionan arcos con rutas y el costo de cada uno de los arcos. Entonces estamos sumando los arcos de la ruta, estamos sumando los costos de cada arco de la ruta para obtener el costo de una ruta. Eso es simplemente lo que estamos haciendo acá. Fácil también. Entonces después pasamos a la etapa donde nosotros asignamos a rutas mínimas y ponemos el costo, perdón, ponemos todo el flujo de esta ruta, toda la demanda de esta ruta en la opción que tenga el menor costo. Y esto es lo que normalmente nosotros, si estuviéramos implementando Frank Wolf, deberíamos hacer programando un algoritmo de rutas mínimas y asignándole todo ese flujo a la ruta mínima. Pero acá nos damos cuenta que para ahorrarnos depender de una función de Dijkstra en nuestra planilla de Excel, simplemente acá enumeramos las rutas y elegimos la de menor costo, ¿sí? Ustedes comprenderán entonces que esto es una trampita que podemos hacer gracias a que esta red tiene poquitas rutas. Si nosotros estuviéramos trabajando en una red con más rutas, claramente la mejor forma de hacer esta etapa es resolver rutas mínimas y asignar los flujos a la ruta mínima correspondiente de cada par origen-destino. Eso es mucho más eficiente que tener la lista de rutas y elegir la de menor costo, calculándole el costo a cada una de ellas. Pero eso es lo que estamos haciendo acá, porque eso nos permite tener una planilla que se actualice completa sin depender de ninguna función o de ninguna macro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? En cada uno de los pares, por ejemplo, miremos el par AD. Estas son las tres rutas correspondientes al par AD. Vamos acá y miramos 28, 39, 31. Ya, 28 es la menor de las tres, por lo tanto, los 80 se los asignamos a esa opción que es la más barata. Podemos adelantarnos un poco y mirar, por ejemplo, aquí, que si comparamos estos tres costos de acá, el más barato es el tercero y por eso los 80 se van al tercero. Y eso se hace por cada par origen-destino. Me voy a detener un segundo también para hacerles ver
que las funciones que programé acá previenen un posible caso medio patológico que se nos podría dar. Y es lo siguiente, si es que hay un empate, estas funciones que están programadas acá tienen que estar bien hechas para no equivocarse. ¿Por qué? Porque la primera función que estoy poniendo acá arriba es simplemente decirle, si es que este número de acá, este 28, es igual al mínimo entre estos tres, entonces asígname el total de la demanda, asígname 80. Y hasta ahí no hay ningún problema, pero ¿qué pasa en la segunda? Si la segunda fuera un empate con la primera, también fuera un 28.0, y ocupamos la misma lógica, le asignaríamos otros 80 y estaríamos en el fondo generando demanda ficticia, que estaría mal. Entonces lo único que hago acá es agregar un chequeo adicional, que es este de acá. Le digo, solamente si los anteriores son todos 0, haz el criterio de revisar si este es el mínimo y ponle 80. Porque si es que los 80 ya los asigné en alguno de los anteriores, el de ahora tiene que ser 0. Así de simple. Y eso lo hago cada vez, hago ese chequeo adicional en el fondo. Veo si es que el flujo que estoy mirando es el menor de su par origen-destino, solamente si es que todavía no he asignado su demanda, si no es un puro 0. Y eso lo hago en cada lugar. Entonces, volvamos a la iteración 0, después vamos a ver qué se hace en las otras partes, pero ahora que tenemos el flujo en cada una de las rutas mínimas, ocupando esta misma matriz, podemos transformar los flujos en ruta en flujos en arco. Y eso es lo que hago acá. Me salto todo este paso y con eso obtengo los nuevos flujos en arco en este caso. Directamente de estos de acá, que en las iteraciones que siguen va a corresponder al vector y, o ni siquiera directamente al vector y, es como la versión de flujos en ruta del vector y, porque el vector y hay que pasarlo a flujos en arco para que tenga sentido. Pero en este caso, iteración 0, obtenemos de acá directamente la nueva asignación y si se fijan estos numeritos de acá, simplemente los estoy copiando y pegando aquí. Y así comienza la primera verdadera iteración. Entonces, la primera iteración parte de esta solución, que ahora sí es una solución factible del problema. Calculamos sus costos en arco, calculamos el costo de las rutas, encontramos las rutas mínimas y le asignamos el flujo. Aquí lo hacemos comparando directamente por una enumeración, pero como ya les dije, ustedes pueden hacer esto también ocupando Dijkstra. Ahora viene lo relativamente nuevo. Este paso de acá es parecido al anterior, simplemente estamos tomando los flujos en ruta y transformándolos a flujos en arco. ¿Cómo? Suma producto, producto punto, de esto de acá, ocupando estos coeficientes de acá. Por ejemplo, este 150 es el flujo por el arco CD. ¿Y cómo calculamos el flujo por el arco CD? Miramos el arco CD y decimos pertenece a la ruta 2, a la 3, a la 6 y a la 8. Entonces sumamos la 2 más la 3 más la 6 más las 8, que queda 150, ¿cierto? Bien. Tenemos entonces el vector y en el fondo. Y una vez que conocemos el vector y, hacíamos y menos x, y menos x, y eso nos da el valor del elemento en el vector d. Entonces tenemos la dirección. Y ahora que tenemos la dirección y tenemos x y tenemos los parámetros alfa y beta y tal, toda esa cosa, vamos a ocupar la fórmula para lambda que nosotros calculamos antes de venir al Excel. Y esa fórmula de lambda está resumida acá. Nosotros teníamos que calcular el valor de A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula en función de estos parámetros y después calcular ocupando la fórmula de la ecuación de segundo grado. Entonces el valor del coeficiente A, por ejemplo, que es este que está acá, es una suma de los beta por los d cubo. Y si se fijan, esta fórmula de acá tiene una suma de un producto de este vector azul, que son los betas, y este vector rojo, que es este de acá, que está medio tapado, que son los d, y esos están al cubo. Acá hago una pausa para el que quiera jugar con esta planilla. Yo no les voy a explicar, no les voy a enseñar directamente acá cómo se hace, pero es importante que ustedes lo sepan y se fijen que esta fórmula de acá está encerrada en corchetes. Y eso es porque Excel puede ocupar fórmulas sobre vectores completos. Y para ocupar una fórmula vectorial, la forma rápida de hacerlo es escribir la fórmula acá en la barra de fórmulas, pero si ustedes van y acá apretan Enter tal cual, echan a perder todo, porque no le dijeron a Excel que estaba ocupando esta función transponer, que es vectorial. Si ustedes quieren decirle a Excel, estoy ocupando una fórmula vectorial, ustedes tienen que apretar Control, Shift y después Enter. Y eso le dice a Excel que esto es una fórmula vectorial. Entonces calculamos A, calculamos B, que acá se ven con gatitos, pero es un 42.800 que no cabe simplemente en el ancho de la columna. Y el C, que se calcula de esta manera también.
¿sí? Los invito a ustedes a revisar bien estas fórmulas y a entender cómo las construí, pero insisto, son principalmente fórmulas vectoriales, en particular la fórmula transponer, que es trivial, pero si ustedes la quieren usar, tienen que decirle a Excel que es una fórmula vectorial. Y con este A, B y C, después aplico esta fórmula de acá para obtener el lambda. Una vez conocido el lambda, calculamos el nuevo flujo, y el nuevo flujo era simplemente el flujo anterior más lambda por la dirección. Por ejemplo, esto de acá va a ser este valor de acá, que es el original, más lambda, que está acá atrás, por este de acá, que es la dirección. Y así ustedes obtienen el nuevo flujo para cada uno de los arcos de la red. Entonces acá tenemos los flujos nuevos. Ahora les voy a mostrar cómo calculamos las cotas. Así que déjenme moverme para acá. Por ejemplo, la cota superior. La cota superior se calculaba con esta fórmula de acá. Y esto va a ser una aplicación directa de lo que tenemos. Pero les voy a hacer notar un detallito nada más. Primero veamos cómo funciona la fórmula. Noten que esta fórmula es la suma de dos cosas, este elemento de acá y este elemento de acá, que son los alfas por los valores de x actuales. Este azul están en los alfas que están escondidos allá, no los voy a ir a mostrar. Y acá están los x. Pero noten que estoy mostrando los x de una fila atrás en vez de la del actual. Y acá también estoy, cuando necesito los x y elevarlos al cubo, como en esta fórmula de acá, también estoy mostrándolos de una iteración atrás. Y esto de acá, la verdad es que es súper arbitrario. Si nosotros calculáramos la cota con los x de la iteración actual, que obtuvimos acá, llegaríamos incluso a una mejor cota. Pero noten que si nosotros queremos ocupar el fn tal como sale en la fórmula, el fn es este de acá arriba. El fn, este 80, 10, 0, 100, 50, es el vector que nosotros habíamos pegado acá. Este es el f de la iteración actual. Este de acá es el fn más 1. Entonces, si nosotros hubiéramos ocupado este para la fórmula, en el fondo estaríamos calculando la próxima cota. Pero acá alguien podría argumentar, y con justa razón, que la cota que nos sirve es la mejor que podamos tener. Y la mejor que podemos tener, si a estas alturas ya calculamos el flujo de la próxima iteración, podemos perfectamente ocuparlo para nuestra cota y nuestra cota va a quedar mejor, más acotada, que es lo que estamos buscando, ¿ya? Pero ¿por qué estamos ocupando lo que aparenta ser de una iteración atrás? En verdad no es el de una iteración atrás, es el valor de los flujos en arco al comienzo de la iteración, que son el f sub n entonces que estábamos buscando. Estamos ocupando en el fondo la fórmula al pie de la letra, pero acá nosotros podríamos ser un poquito más astutos y ocuparla con la solución más actual que nosotros conocemos. El problema que eso nos generaría es que igual cuando nosotros evaluemos el ZL, en el ZL no podemos hacer esa trampa, porque nosotros en este momento solo conocemos el y sub n, y en la fórmula, si nosotros estamos ocupando yn, tenemos que ocupar fn, que es el que estaba acá a la izquierda, o lo mismo acá, un lugar más arriba. Entonces, por eso estamos escribiendo la fórmula mirando a este valor de acá. Esto de acá es simplemente escribir esta fórmula acá en el lenguaje de fórmulas de Excel. Ustedes quedan invitados a revisar de más cerca. Esta de acá, de hecho, ni siquiera es una fórmula matricial, así que debería ser fácil de leer. Entonces ahí tienen ustedes las dos cotas. Esta de acá nos da negativa. Cuando la cota es negativa, acá yo arbitrariamente dije, como yo sé que la función objetivo de Beckman es por construcción positiva, al menos en el óptimo, ustedes pueden simplemente reemplazarla por un 0, porque si ponen una cuestión negativa les da un gap ridículamente grande. Pero un gap de 100% ya es ridículamente grande. Así que igual pasamos a la siguiente iteración, naturalmente. Y de aquí en adelante la cosa ya funciona automáticamente, porque ustedes lo único que tienen que hacer es copiar este valor que acá, que es el que habían alcanzado, y copiarlo acá abajo. Y pegarlo acá abajo. ¿Sí? De hecho, esta celda de acá lee esa de allá, simplemente. Y una vez que llegamos acá, yo lo que hice en este Excel fue construir las dos primeras líneas y después copiar esta frase completa, ¡pum!, y pegarla para abajo. Y acá podemos ver cómo evoluciona el algoritmo y va acercándose a la convergencia. En este caso, se queda medio pegado en el 2%. Podríamos hacer el experimento, quedan ustedes invitados a copiar y pegar para abajo simplemente y ver cuántas iteraciones tomaría converger a un nivel del 1%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto de acá es el otro ejemplo que yo les tenía preparado. Acá ustedes pueden ver los flujos resultantes en el equilibrio.
Y les hago notar también, para los de ustedes que quieran jugar con esta planilla, que en esta hoja de acá está la instancia exacta que ustedes vieron en esta misma clase como primer ejemplo. Queda propuesto para ustedes entonces descifrar o entender qué es lo que hice acá para calcular el lambda y qué hice también para calcular las cotas superiores e inferiores en cada iteración. Y además esto de acá les sirve para verificar los resultados de la tabla que yo les entregué antes. Los resultados de esa tabla, hasta la última vez que chequeé, coinciden completamente con esto que está acá. Entonces además les sirve para cuando ustedes traten de resolver el problema del primer ejemplo a mano. Si es que en cualquier lugar no logran coincidir, ustedes pueden venir a esta planilla acá y entender precisamente de dónde viene cada uno de los números de esa tabla, lo que puede ser de gran ayuda. Con eso entonces terminamos la clase de hoy. Espero que este ejemplo también les haya servido para comprender un poco mejor cómo funciona el algoritmo de Frank Wolf y poder visualizarlo en instancias un poco más desafiantes que las que habitualmente somos capaces de resolver con lápiz y papel. Quedan, por supuesto, ustedes invitados a jugar con esta planilla, a modificarla, a extenderla y a experimentar. Cualquier resultado interesante entonces que encuentren, no duden en compartirlo en el foro. Nos vemos en la próxima. Adiós.